Muy buenas tardes amigos, me encuentro aquí Fran Gómez Linares en una nueva parte de la sección Conozca A. Hoy tenemos el orgullo y el placer de tener al señor don Juan Arnoldo Callazo Rey, quien fue el primer anotador en un mundial mayor para Costa Rica. Qué honor tenerlo aquí, don Juan, mucho gusto. Mucho gusto, Fran. De verdad, es un placer, es un gusto poder compartir. Me alegro, me alegro. Hoy vamos a hacerle unas cuantas preguntas para que estas nuevas generaciones conozcan la calidad y el talento que representó don Arnoldo en sus tiempos. Exjugador de Saprissa, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, exjugador de los Stuttgart Kickers de Alemania, entre otros. Primera pregunta, don Juan. ¿Quién fue el que lo inspiró a usted a incursionar en el deporte? Bueno, en realidad que no se puede decir necesariamente a alguien específico, porque lo que tenemos que hacer es remontarnos a nuestra época de niño, ¿verdad? En donde en algún momento ya uno, por ahí, en mi caso, ¿verdad? Había unas pelotas de fútbol, y entonces uno empieza como a estar en esos temas de las mejillas. Básicamente podría decir que es mi papá. Mi papá porque en algún momento ya tal vez uno de niño no podía salir mucho a la calle, entonces él con unas bolsas de papel los amarró para hacer una especie de fútbol, y entonces en el corredor ahí estábamos pateando balones, y eso en algún momento pues representó como esa inspiración. Pero yo diría que en cuanto al tema del fútbol, el hecho de que cuando ya mi niñez logré ver por primera vez un campeonato mundial, yo creo que eso definitivamente puso en una forma exponencial, ya así a nivel elevado, esa idea, ese sueño de querer jugar, ¿verdad? Con algún equipo grande, jugar algún mundial, y obviamente después la idea de jugar en un equipo extranjero. Ok. Don Juan, ¿cómo llegó usted a debutar en Primera División? ¿Cómo fueron sus pasos en ligas menores? ¿Quién fue el que llamó a su persona a estar en el equipo para poder debutar en Primera División? Bueno, como le digo, ese sueño de querer ser futbolista, querer jugar en primera división, pues nace en Limón, en mi niñez, cuando en algún momento, no sé, saliendo de un partido en el estadio, el señor Martín Solano, ¿verdad? Me preguntó el tema de que si estaría interesado en poder jugar con el equipo de él, ¿verdad? Pues infantiles en esos casos. Y por supuesto que uno que nada en ese tema del fútbol, pues acepté gustoso, y de ahí ese proceso, ¿verdad? De estar jugando ligas menores, de estar conforme al proceso de ir creciendo en edad, pues ahí jugando con los diferentes equipos, hasta que en algún momento ya, ¿verdad? Después de también torneos colegiales, alguien por ahí nos preguntó la idea de poder, es decir, quería que pudiera interceder por mí para poder llegar a un equipo de verdad de esos llamados grandes de la capital. En este caso, por primera vez fue la liga, y pues ahí en algún momento pues, tuve la oportunidad de ir. Dichosamente tenía una hermana que vivía en San José, entonces me logró quedar con ella para poder ir a entrenar en este caso, tal vez las reservas, el juvenil de Liga Deportiva Alajuelense, y posteriormente, ¿verdad? Después de que ya me aceptaron, me integré al equipo, y a poco fui escalando hasta que se me dio la oportunidad de jugar el primer partido en primera división, y creo que no me fue muy bien, pero el año siguiente pues ya sí, con una situación que se dio en el equipo de que emigraron muchos jugadores, entonces quedó la posibilidad de que los jóvenes que veníamos atrás pudiéramos ser inscritos, ¿verdad? Por lo menos tener participación en la primera división. Eso ya también ya venía de la mano de una transformación en el fútbol nacional, porque se contrataron entrenadores checos, o sea, necesariamente de Europa, y ahí ellos en algún momento pues ya hicieron todo un trabajo profesional, y yo logré, diga, asimilar todos esos entrenamientos, y ¿verdad? Empezar
tal vez ya a, a enseñar o a dar a conocer mis habilidades como deportista. Muy bien, don Juan. Tengo una pregunta bastante importante. ¿Por qué usted decidió tener esa posición en el fútbol? ¿Por qué usted no fue lateral, defensa, otra posición que no haya sido la suya? Bueno, yo más bien toco con la gran dicha, con el gran beneficio de que, como le decía, veníamos de un momento revolucionario en cuanto al tema del fútbol, entonces ya se empezó a dar más énfasis en la parte física, ¿verdad? En la parte ya de entrenamiento. Y bueno, este señor Checo, primer Checo que estuvo con el equipo, pues en algún momento más bien vio muchas posibilidades porque el fútbol empezó a tener esas variables especiales de velocidad, un poco de dinámica de juego. Entonces yo más bien perfectamente para él yo calcé con varias de estas características. Más bien de hecho jugué como lateral derecho al principio, pero fue mi primer partido importante porque el titular en ese entonces de esa posición en el equipo pues se había lesionado, entonces a mí me escogieron para jugar ahí. Posteriormente, bueno, terminó, o sea, ese partido y lo hice de buena forma, parece, porque me felicitaron bastante. Entonces pasé también a la etapa de jugar como mediocampista y en muchos partidos jugué también como delantero, ¿verdad? Entonces pasé por varias de esas posiciones, pero creo que los entrenadores vieron en mí la característica importante de ser mediocampista. Entonces es una cuestión casi que venía implícita con mis características, mis habilidades futbolísticas, ¿verdad? Claro. ¿Cómo describiría usted su paso por Liga Deportiva Alajuelense? Bueno, yo diría perdón, un paso, yo diría que con buenos resultados, ¿verdad? Desde pasar a ser campeón con el equipo de reserva, eh, campeón con Liga Deportiva Alajuelense en primera división, bicampeón, campeones en el 83, en el 84. También fui nombrado como jugador del año, ¿verdad? Y logramos en algún momento también ganar la CONCACAF, o sea, la CONCACAF que era el campeonato centroamericano, que por sí nos permitió el poder jugar un partido internacional, ¿verdad? Por la Copa Americana contra el River Plate. Así que yo siento que fue un paso lleno de muchas cosas buenas, muchos éxitos, ¿verdad? Si se puede decir así, en donde cosas personales, o sea, premios personales hasta premios de equipo. Bien. Hablando de todo un poco, ¿por qué fue su traspaso al Deportivo Saprissa? ¿Cómo se manejó la situación llegando del club rival directo del conjunto morado? Sí, bueno, esas cosas se hablan ahora como anécdotas, ¿verdad? Como momentos así, como bonitos, pero sí, en esa ocasión era cuando había que tomar esas decisiones, que no fue una decisión fácil. Yo venía a estar con Alajuela durante prácticamente 7 años y como lo habíamos dicho, de lograr buenos resultados, pero ya el fútbol se estaba profesionalizando cada vez más y sobre todo en la parte económica, pues yo con Liga Deportiva Alajuelense digamos, no percibía en algún momento, digamos, tan importantes sumas económicas, ¿verdad? Y que en algún momento en el fútbol se empezó a dar ese proceso de ofrecer contratos cada vez mejores a los jugadores y entonces el primer año que se me acercó el Saprissa tenía una oferta mucho mejor que el de Liga Deportiva Alajuelense y bueno, decidí que esa primera vez no lo iba a aceptar, o sea, no lo acepté porque tenía todo ese proceso de estar bien con Liga Deportiva Alajuelense, pero el siguiente año, ¿verdad? La oferta y todo el crecimiento personal que yo había visualizado, pues representaba una oportunidad muy buena y entonces era pasar de un equipo importante como Liga Deportiva Alajuelense a otro también importante
en nuestro país como era el Deportivo Saprissa. Pues a manera de anécdota, pues no fue fácil la decisión, inclusive cuando me había pasado, llegaron ahí a reclamarme, a quebrar vidrios a la casa. Hubo momentos muy especiales de ese traspaso, ¿verdad? Y dichosamente, pues los resultados también se dieron de la mejor forma y logramos jugar y cosechar buenos triunfos con ambos equipos importantes de nuestro país, como lo son Alajuelense y Saprissa. Muchas gracias, don Juan. Queremos llegar a la parte más importante de esta entrevista. ¿Cómo fue la vivencia durante el Mundial? ¿Qué se sintió llegar por primera vez a un Mundial mayor con la selección costarricense? ¿Cómo fue la euforia en los camerinos, con los dirigentes? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, es un sueño cumplido de lo que habíamos manifestado, haber visto por primera vez un mundial y soñar con llegar a un mundial. Así que cuando Costa Rica logra clasificar por primera vez a un mundial, al de Italia en 1990, ¿verdad? Ya en algún momento, pues nosotros esperábamos el poder estar ahí, gracias a todo el proceso que ya hemos logrado vivir con Alajuela, con Saprissa, ¿verdad? Entonces eso nos había puesto en una posición muy ventajosa y bueno, dichosamente el entrenador que fue nombrado en aquella época, pues me escogió para que pudiera participar del Mundial. Hasta el último momento no la creímos porque, ¿verdad? Pues ya han pasado muchas cosas en los procesos hacia torneos, hacia eventos como ese, como el Mundial, y bueno, dichosamente no me lesioné y logré cumplir todo el proceso de entrenamiento y preparación, y entonces ya en el avión ya uno sí empezó a creer así, vamos para el Mundial, ¿verdad? Y después lo otro era tratar de sacar la cara por Costa Rica, de dar lo mejor de nosotros, de poder hacer una buena presentación, ¿verdad? Un mundial. De hecho, esta era por la primera vez que íbamos allá, así que todo fue como soñado, ¿verdad? Y de hecho, también tuvimos un gran premio que era irnos un mes antes hacia Italia, ¿verdad? Y eso nos permitió tener una muy buena preparación desde el punto de vista mental, desde el punto de vista, ¿verdad? De crecimiento personal. Y pues cuando ya vinieron los partidos, ¿verdad? En medio de esa euforia de compartir camerinos tan bonitos, ¿verdad? Tan de interacción con otras selecciones que uno había logrado ver ahí de paso y de estar ahí también viéndolos por televisión una vez que se dio inicio el Mundial. Y pues nosotros estábamos en esa misma situación. Ganar el primer partido, haber anotado el primer gol para Costa Rica en un Mundial, pues representó un momento muy especial para nosotros y haber ganado ese primer partido, haber tal vez perdido 1-0 contra Brasil y luego ganar el siguiente partido, ¿verdad? De la fase de grupos y haber clasificado hacia la otra ronda. Han sido momentos maravillosos, momentos imborrables, ¿verdad? Y bueno, todo positivo de todo ese proceso del Mundial. Bueno, y llegamos al momento que para mí considero el más importante de su carrera, que fue haber anotado el primer gol para Costa Rica. ¿Cómo vivió ese éxtasis durante el partido y posteriormente a su llegada a Costa Rica? ¿Cómo fue el recibimiento por parte de los aficionados hacia su persona? Sí, yo no diría que podíamos darle ese calificativo de éxtasis, ¿verdad? Éxtasis, ¿por qué? Lo digo porque ve, ese primer partido en el Mundial era la primera prueba, eran momentos de nervios, eran momentos de responsabilidad, eran momentos de incertidumbre, ¿verdad? Y entonces el éxtasis o igual, como le digo, no necesariamente se dio cuando logré anotar el primer gol, porque al anotar el primer gol en un campeonato mundial, cuando no se esperaba que eso se pudiera dar, representó un momento de susto, de que si no lo creía, de que si en verdad estas cosas estaban pasando, ¿verdad? Y cuando terminó el partido, todavía yo creo que
recuerdo haber quedado en el camerino en un momento como de trance, ¿verdad? Realmente callado, pensando si de verdad era un sueño o era una realidad. Y por supuesto que ya cuando despertamos y aún todavía no estamos despiertos 35 años después, ha sido momentos gratificantes porque desde esa primera vez, desde ese primer triunfo, los aficionados, y no necesariamente de Costa Rica, pues han, han mostrado su alegría, han vivido momentos de lágrimas con ellos, han habido momentos en donde nos felicitan, nos abrazan, nos agradecen todo ese momento especial que representó el primer gol para Costa Rica en el Mundial, el primer triunfo para Costa Rica en el Mundial y la primera participación exitosa para Costa Rica en un Mundial. O sea, eso parece difícil de creer, pero todavía 35 años después seguimos recibiendo los beneficios, las felicitaciones, los agradecimientos, los abrazos, las lágrimas de aquel Mundial que se vivió en junio del año 1990, pues se sigue disfrutando de los beneficios de eso. Claro, después del Mundial, usted da un paso enorme en su carrera, el cual fue llegar al Stuttgart Kickers de Alemania. Yo quiero que usted me comente cómo fue ese traspaso, quién se acercó a usted para llegar a un acuerdo con el equipo alemán y cómo fue vivir en Alemania luego de haber estado toda su vida aquí en Costa Rica. Sí, es otro sueño cumplido, ¿verdad? Yo creo todo futbolista de nuestro país sueña con jugar un mundial y jugar en el extranjero, básicamente Europa, ¿verdad? Y entonces durante el mundial, después del primer gol, por ahí se me acercó en su jet privado el presidente del Stuttgart Kickers, era un equipo de Alemania de segunda división, ¿verdad? Para conversar conmigo y poder ver la posibilidad de contratarme en Alemania ya cuando uno estaba en el proceso, como le decimos, de preparación para ir al Mundial, ya los agentes, y en ese caso la persona que se encargaba de ayudarme en eso, había mandado videos a todo lado para ver si en algún momento algún equipo me contrataba. No fue así hasta que llegó ese gol, ¿verdad? Importante, la participación en el Mundial y ya tenía ahí a la par mía durante horas, creo que aproximadamente 3-4 horas, conversando con el presidente del Kickers, que hizo una oferta al final, en la cual nosotros sentíamos que no necesariamente llenaba nuestras expectativas. Era dejar Costa Rica, era pasar pensando, ¿verdad?, lo que iba a tener que vivir, pasar de un país tan bello como el de nosotros a un lugar donde estaban las 4 estaciones marcadas, ¿verdad? Y sobre todo pensar en el invierno, ¿verdad? Y el tener que enfrentar una sociedad distinta a la latina. Así que cuando nos negamos, estábamos tristes, pero no iba a pensar que 3 días después el presidente del Kicker dice que él no podía dormir porque, no sé, yo parece que le había caído muy bien y entonces llegó y hizo otra súper mejor oferta y en esa vez, pues no, la idea era que hay que aprovechar eso porque era una muy buena oferta, así que llamar por teléfono a la familia, decirles que empacara todo porque una vez terminaba el mundial nos íbamos para Alemania ya contratados, ¿verdad? Así que un momento muy especial en donde esos son los retos, el tener que haber dejado nuestro país para ir a un lugar profesionalmente mejor en cuanto a la parte deportiva y obviamente en cuanto a la parte social iba a tener la posibilidad de tener un gran crecimiento. Claro, fue un gran momento, como usted lo mencionó. Usted estuvo aproximadamente 2 años en el Stuttgart Kickers, si no mal recuerdo. 2 años, bueno, el primer tico contratado también en el fútbol alemán, y he tenido esa gran bendición, ¿verdad? El primer tico posiblemente en haber anotado también un gol en el fútbol alemán, porque
Yo llegué a la segunda división, ellos tenían planeado ascender en 3 años y a mi llegada se logró ascender el primer año de una vez y pues eso me permitió en algunos todavía tener mejores beneficios económicos porque ya iba para la Bundesliga, la primera división del fútbol alemán, en donde de ahí sí fue otro año porque el primer año en segunda división fue también exitosa, ¿ves? De hecho por eso clasificamos y pasamos a la primera división y también en primera división el haber jugado en esos estadios alemanes contra equipos como el Bayern Múnich, como el Colonia, como el Dortmund. Borussia, el Dortmund, sí, 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 todos esos equipos ha sido también un premio, un momento muy especial en mi carrera futbolística que ya hace prácticamente 26 años que nos retiramos y todavía todos esos recuerdos bonitos, anecdóticos quedan. Luego de su etapa en Alemania, me interesa saber por qué regresaría llegando a jugar con Carmelita. Sí, claro, el proceso alemán fue muy duro, tanto a nivel personal, ¿verdad? Como a nivel deportivo. Eh, Iba con un contrato de 2 años en Alemania después de que se cumplió todo ese proceso personal, aparte de que no me había logrado acomodar del todo a todo el proceso social en Alemania, ¿verdad? Y entonces la idea era poder tener la oportunidad en otros países donde pudiera uno tener ya digamos, ese toque latino que uno siempre busca, ¿verdad? Que siempre es diferente a un poco a otros países que a veces son un poco más fríos. Así que la idea un poco de volver cuando regresamos a Costa Rica era no, digamos, no, era un poco como un proceso de recuperación, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, me gustaron los equipos tradicionales de las cuales tenía la oportunidad de estar, a la Alajuela, Saprissa, pues decidimos jugar con el Carmen, en donde nos pudimos recuperar, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista mental y volvernos a readaptar al país. Entonces ahí que después de ese año grande en el Carmelita, yo diría que un momento también exitoso en el Carmelita, pudimos tener la oportunidad de volver a jugar con otro equipo de alto nivel. Don Juan, ¿usted considera que hay un compañero que simbolizó algo grande en su carrera que usted se acuerde de manera alegre, de manera importante? Que usted diga, ese fue el compañero con que más empaticé, con que mejor hice conexión durante mi etapa como futbolista. Sí, claro, claro, siempre, siempre lo ha sido y a veces no sé de dónde nació esa química, pero creo que un poco la personalidad de él y junto con la mía empataron muy bien, que es don Oscar Ramírez, ex actual entrenador del Real Deportivo Alajuelense, el macho. Sí, sí, siempre, siempre estuvimos de la mano, creo que no sé, por nuestra posición tal vez de mediocampista, el haber compartido momentos y importantes fuera de la cancha, ¿verdad? Eso nos dio una conexión hasta la fecha en donde hemos visto en este caso lo que nos unía mucho, que era el fútbol, lo hemos visto casi de la misma forma, ¿verdad? Eh, Hemos sido muy críticos, hemos conversado sobre todas las vivencias que tuvimos y en la medida hemos analizado un poco todo el proceso y pues eso nos dio una gran conexión, pero sí, sin duda Oscar Ramírez fue y todavía ha sido un amigo que surgió de todo ese proceso tan bonito del pasado futbolístico. Muy bien. Don Juan, ¿quién fue ese jugador al que usted más le costó enfrentarse? Que usted recuerde y cuando usted piensa en él, se acuerda como una espina en el zapato de lo difícil, tal vez como de marcar, de defender. Bueno, tal vez el mejor jugador del que usted haya enfrentado. Sí, en realidad yo creo que tuve esa gran ventaja de que nosotros habíamos trabajado con varios
eh, varios profesionales en cuanto a la parte mental, ¿verdad? Y entonces siempre nos vendieron esa idea un poco del principal reto, el principal situación a superar éramos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces yo creo que el gran rival a vencer en este caso era mi persona en cuanto a en cuanto a la visión, en cuanto a todo lo que tenía que interactuar, enfrentar. Por supuesto que había un montón de defensas a las cuales uno respetaba bastante, ¿verdad? Pero siempre había que ir hacia adelante, hacia el frente. Entonces, yo creo que mi preparación como niño, el proceso adolescente en Limón, ¿verdad? Porque uno en Limón tiene que enfrentar un montón de cosas, le permite a uno prepararse y estar eh, dispuesto a enfrentar y a superar un montón de etapas, ¿verdad? Yo tuve que superar el tener que dejar Limón para ir a la capital, tener que vivir con mi hermana, empezar procesos en donde jugando a veces en primera división no teníamos los recursos suficientes porque no se nos pagaba de la mejor forma hasta llegar ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí ese proceso nos permitió, ¿verdad?, superar muchas cosas y a veces no nos daba tiempo para pensar a qué más le teníamos miedo y a qué no, qué limitaciones nos podrían impedir, sino que salir hacia adelante con todo. Muy bien. Don Juan, ¿usted siente que como futbolista logró cumplir todos los objetivos que se plantó o siente que le faltó algo más por terminar? Bueno, yo creo que debo ser agradecido con lo que pude lograr, con las cosas, con los premios que me dio el fútbol, eran tanto personales como el hecho de poder eh, compartir con muchas personas, ¿verdad? Todo ese proceso deportivo. Claro que sí, a uno les quedan faltando cosas dentro de la cuestión futbolística. Posiblemente me hubiera gustado hacer un gol de chilena. Posiblemente me hubiera gustado en aquella época haber jugado, no sé, con un equipo de esos grandes, Barcelona, el Bayern Múnich, el Ajax de Amsterdam, que eran los equipos muy llamados en nuestra época, en esa época de nosotros, el Real Madrid, todos, ¿verdad? Y por supuesto que uno hubiera o sea, yo particularmente me hubiera gustado el haber llegado más temprano a un mundial, ¿verdad? Porque yo llegué, ¿verdad? Casi que en la última etapa de mi carrera futbolística, entonces tampoco tuve la oportunidad de volver a jugar otro mundial. Y creo que haber ido a uno y haber ido al siguiente, pues uno hubiera llegado con más confianza y posiblemente hubiera podido desarrollar más cosas, porque fueron momentos tensos ese primer mundial, ¿verdad? Momentos en donde, ¿verdad? Los nervios, la responsabilidad era muy grande, entonces lo disfrutamos en alguna medida, pero creo que tal vez haber ido a otra, como es cuando uno ve a todos esos jugadores que han participado en 2, 3 mundiales y ya les vemos toda esa calidad que desarrollan ya con más fluidez, ¿verdad? Usted nos menciona que le hubiera gustado jugar en el Madrid, en Barcelona, en Ajax. Cuando usted, en su juventud, ¿cuál era ese equipo que desarrollaba un entusiasmo en usted? Que cuando usted lo veía, tal vez en tele o puede ser por el periódico, usted decía, yo quiero estar en ese equipo. Sí, no, eso lo tengo muy claro, porque fue el momento en que inició todo, ¿verdad? El haber visto el primer mundial. Ese primer mundial, el que había quedado campeón era Brasil, ¿verdad? De la mano del que llamaron el rey Pelé. Entonces haber visto ese juego brasileño, que era en ese entonces lo que llaman el juego bonito, que era desarrollar la técnica, o sea, llevar un montón de características que a uno le gusta del fútbol, ¿verdad? Entonces los brasileños vi que lo tenían. De ahí también fue mi ídolo el haber logrado ver a Pelé, ¿verdad? Con todas esas características, su salto, su cabeceo, su remate, su dribbling. Entonces por ahí, perdón, por ahí es muy fácil decir que ese era como
el modelo para mí de, de lo que me ha gustado del fútbol, ¿verdad? Entonces, no hay duda que el fútbol brasileño toda la vida me ha atraído y obviamente los jugadores de mucha técnica como Messi, como, ¿verdad? Y también admirar gente como Cristiano que tienen ciertas características importantes del fútbol. A mí el fútbol, eh, no sé, ha sido como una situación de arte cuando veo gente como ellos, ¿verdad? Con sus habilidades, con sus destrezas. Verlos pensar unas cosas que uno dice, ¿cómo hizo para pensar eso? ¿Cómo hizo para lograr eso? Entonces esa ha sido la marca mía en lo que es el fútbol. En la actualidad, ¿a qué se dedica el señor Juan Callazo? Sí, bueno, ahí trabajo con el Comité Cantonal de Deportes de Limón. En algún momento va de la mano de lo que fue mi carrera deportiva, ¿verdad? Uno siempre ocupó que hubiera gente ahí trabajando, facilitando todas las cosas para que uno pudiera rendir como deportista y lo veo en el comité de deportes, trabajando en el deporte en la medida en que se pueda ayudar a todos esos deportistas de voleibol, karate, judo, no sé, baloncesto, todo esa, ese proceso, pues he encontrado mucha satisfacción en el Comité Cantonal de Deportes porque el comité es el apoyo para la gran parte deportiva, en este caso de Limón. Okay. Última pregunta. Un consejo que usted le daría a las nuevas generaciones sobre cómo incursionar en el deporte, ya sea en el fútbol o en otras categorías, en otras disciplinas. Sí, yo creo que ahí está claro lo que creo me ayudó, ¿verdad? Porque el deporte no es una actividad fácil cuando uno la escoge, porque requiere muchas cosas. El deporte te hace ser alguien especial. Cuando todo el mundo puede estar entre comillas, de fiesta, usted tiene que estar cuidando su físico, ¿verdad? Para poder rendir. Entonces, no son carreras fáciles las de los deportistas. Así que en la medida en que podamos aconsejarlos en ser mejores profesionales, ¿verdad? En ser disciplinados. Cuando hablo de mejores profesionales es que uno tiene, como decimos, que cuidar de su cuerpo, que es, ¿verdad? Alimentarse bien, dormir bien, prepararse bien, entrenarse bien, las extras. Entonces, realmente si uno escoge ser un deportista, debe ponerle mucha pasión a eso, ¿verdad? Porque al final es un compromiso, a veces hasta social, ¿verdad? Porque muchas veces los deportistas han sido modelos para mucha gente y eso es importante para los que en algún momento acogen esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo de la mejor forma. Entonces, en la medida en que sean mejores profesionales, eso va a lograr mejores resultados. ¿Sí? Bueno, con esto llegaríamos al final de esta entrevista. Muchas gracias, don Juan, por permitirnos estar aquí el día de hoy. Gusto, Fran, gusto. De parte de Fran Gómez Linares, mi persona, quiero decirles que muchas gracias por estar aquí en esta entrevista y espero que podamos en algún momento llegar a otro encuentro. Gusto, saludos y bien. Con esto terminamos el día de hoy la sección de Conozca con el señor Juan Arnoldo Callazo Reed. Muchas gracias.